¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es José Gerardo Podestá. El día de hoy vamos a desarrollar el webinar enfocado en plan de negocios tradicional versus el formato de una startup. Para que me conozcan un poco mejor, mi nombre es José Gerardo Podestá. Soy especialista en temas de emprendimiento e innovación. Actualmente laboro como consultor y docente tanto para CAMEX como para otras instituciones en Perú, afiliadas al Ministerio de Educación y SUNEDU. Soy administrador de negocios internacionales y administrador de empresas. En relación al tema de emprendimiento e innovación, actualmente dirijo el Centro de Incubación de Empresas o Centro de Incubación de Negocios de Seguelipay. Y también me encargo de brindar asesorías y consultorías dentro de otro tipo de incubadoras afiliadas a universidades e institutos. Muy bien, comencemos con el tema de hoy. ¿Cuál es la diferencia que existe, ventajas y desventajas, entre un plan de negocios tradicional y un formato de startup? Muy bien, comprendamos esto desde la perspectiva general inicialmente. Cuando nos referimos a un plan de negocios tradicional, nos estamos refiriendo a utilizar el método científico para la elaboración de un plan de negocios. Es decir, recurrir a la metodología tradicional en base al levantamiento de información, estudios de mercado, desarrollo de ensayos, levantar información cualitativa, cuantitativa, realizar un plan de trabajo a nivel de marketing, finanzas, un plan de trabajo operativo, es decir, la estructura general, común y corriente que se requiere para elaborar un plan de negocios a nivel de una tesis, por ejemplo. ¿Ok? El concepto de plan de negocios tradicional está enfocado a que primero el emprendedor tenga que agotar todos sus recursos en tanto a esfuerzo y tiempo para poder optimizar el desarrollo de ese plan de negocios. Es decir, para poder tener la certeza de que ese plan de negocios, una vez ejecutado, va a generarle la mayor rentabilidad posible. Pero ojo, es minimizar los riesgos al máximo, ¿ok? Es decir, deberías hacer tal nivel de investigación que tu plan de negocios tenga el margen mínimo de error para que pueda fracasar. ¿Qué tan sencillo es esto? En realidad es bastante trabajoso, requiere bastante dedicación. Ahora no se encuentra una receta secreta por así decirlo. Siempre va a haber un margen de error, siempre va a haber un riesgo. Puede ser un riesgo por un mal cálculo interno en el desarrollo del plan de negocios, o podría haber grandes riesgos que escapen a tus manos, ¿no? En base a factores externos. Pero un plan de negocios tradicional, primero, agota, como te dije hace un instante, todos los recursos y esfuerzos de un emprendedor hasta que puedas tener al menos en un papel la comprobación de que tu plan de negocios es el plan que contiene menor probabilidad de riesgo. Ahora, obviamente, esto, como te dije hace un instante, requiere de esfuerzo, pero también requiere de muchísimo tiempo. No es tan sencillo obtener este tipo de información. Puedes recurrir a fuentes primarias, a fuentes secundarias. Mientras más precisa o aguda sea tu investigación, va a ser mucho mejor. Pero ese es el formato de un plan de negocio tradicional, ¿no? Es elaborar, hacer tu tarea documentariamente para que después de haber realizado ese proyecto, recién puedas llevarlo a la cancha una vez que tengas la seguridad de que sí va a funcionar y de que tienes al menos en tus manos el plan de negocios más viable posible al cual has podido alcanzar con la inversión de tus recursos, tanto tiempo, dinero, esfuerzo, etcétera. Recuerda entonces que un plan de negocios tradicional es un documento escrito, ¿ok? Es una investigación documentada. Presenta una idea, la idea general, la idea global,
de la identificación de un problema, del desarrollo de una idea de negocio que finalmente se concreta en un producto o servicio y se plasma como modelo de negocio. ¿Ok? También evalúa la rentabilidad económica de tu proyecto, utilizar los flujos proyectados, ¿ok? Utilizar la tasa interna de retorno, el BAN, entre otro tipo de indicadores, tanto de gestión como financieros, etcétera. Matrices de impacto ambiental, el factor de responsabilidad social, la viabilidad operativa. Todo esto debe estar documentado, todo esto debe estar escrito. ¿Para qué te sirve este plan de negocios? ¿Para qué te sirve este documento final, donde está toda la información que has podido obtener de producto de tu investigación? Sirve para que puedas atraer inversionistas en primer lugar, a no ser que quieras trabajar solo el emprendimiento, aunque también podría ser viable. Yo te recomiendo trabajar con un inversionista, con un socio, alguien que también contribuya no solamente con temas económicos, ¿no? Sino también con conocimientos, experiencia, know-how sobre el proyecto. Este plan de negocio también te sirve para que puedas conseguir financiamiento. Dependiendo de la agudeza de tu desarrollo de plan de negocios, de la precisión de tu plan de negocios, del factor mínimo de error o riesgo que pueda haber, es muy probable que puedas conseguir financiamiento de forma rápida en cualquier banco que pueda evaluar tu proyecto o en algunos casos, bueno, en el caso de Perú, la primera opción debería ser presentar ese plan de negocios a COFIDE, ¿no? Que es un banco de segundo piso, entre comillas, es un banco enfocado a trabajar temas de financiamiento o capital de trabajo para micro y pequeñas empresas o para desarrollo de proyectos de emprendimiento. ¿Para qué más te sirve este plan de negocios? Para ordenar las operaciones dentro de una empresa. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Ordenar las operaciones dentro de una empresa. Para que en base a todo tu proceso de investigación puedas mapear o realizar flujos que te permitan ordenar cada una de las actividades en base a la importancia de cada una, en base al lugar que ocupan para un flujo de producción, para un flujo de ventas. Este plan de negocios tradicional también te sirve para que puedas anticiparte a problemas y aprovechar oportunidades, es decir, reducir el riesgo al mínimo, como te había mencionado hace un instante, ¿no? Anticiparte a problemas, tener planes de contingencia frente a cualquier amenaza que pueda salir en el mercado. Aprovechar oportunidades, adaptarte, tomar decisiones rápidas que te permitan ser flexible para poder aprovechar una oportunidad que aparece de manera temporal o permanente. ¿Para qué más te sirve este plan de negocio? Para implementar y controlar de manera adecuada el avance de tu empresa. Es decir, para ejercer control en base a cada una de tus actividades dentro de la empresa. Esto lo podrías trabajar de la mano junto con la medición de indicadores, ¿no? Indicadores de gestión o métricas, que también sería una buena posibilidad. El contenido de tu plan de negocio, bueno, esta es la estructura general de un plan de negocio. Comenzaría con la generación de la idea de negocio, el análisis del entorno del sector, a lo que llamamos el análisis PESTEL, político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Algunos prefieren trabajar en formato PESTEC con C, político, económico, social, tecnológico, ecológico y la competencia. También te sirve para la investigación o sondeo del estudio de mercados, es decir, identificar a tu segmento de clientes y cuál es ese nicho o ese cupo al cual te vas a enfocar inicialmente dentro de ese segmento de clientes. También el contenido del plan de negocio incluye el plan estratégico, cuáles son las estrategias en base a las cuales va a trabajar tu compañía. Podrías empezar con estrategias genéricas de Porter, por ejemplo, ¿no? Las de estrategia de liderazgo en costo, estrategia de enfoque nicho, estrategia de diferenciación u otro tipo de estrategias. El plan de mercadotecnia, el plan de gestión de ventas de tus productos. ¿Ok? No sé, inicias con una marcha blanca, de repente con un tema de promoción en base a participación en ferias, eventos, auspicios, cuál es el costo por atraer un cliente dentro de tu compañía.
El plan de operaciones. El plan de operaciones mapea todas las operaciones que se van a llevar a cabo dentro de tu empresa para realizar la producción o elaboración de un producto o servicio que finalmente va a ser colocado en el mercado. La organización y recursos humanos. En organización tendrías que colocar el diseño organizacional, el organigrama, en otras palabras, con la asignación de áreas, responsables, el nivel jerárquico que vas a tener dentro de tu empresa con tus colaboradores, cuáles van a ser los perfiles de cada uno de los puestos para esos colaboradores que van a ocupar cada una de esas áreas, el tema de recursos humanos, cuál va a ser el procedimiento en base al cual vas a gestionar tus recursos humanos, contratos en planilla, recibos por honorarios, contrato de locación de servicios, prácticas, qué es lo que vas a necesitar para poder contratar esos recursos humanos, bajo qué condiciones, beneficios. ¿Qué más incluye un plan de negocios tradicional? El tema de responsabilidad social. ¿Es opcional o transversal? Opcional me refiero a que la mayoría en la actualidad suele utilizar la responsabilidad social como un valor agregado dentro del desarrollo de su modelo de negocios, que no está mal, es una tendencia a nivel global, la responsabilidad social. Pero ¿por qué te pongo transversal? Porque también podrías utilizar la reducción del impacto ambiental, por ejemplo, ¿no? Que también es algo que gracias a la globalización está generando una nueva cultura en el tema de reciclaje, reutilización de envases. Después de este tema de responsabilidad social, viene el plan contable y financiero, tus costos, ¿m? Tu punto de equilibrio, tu BAN, tu TIR, entre otros indicadores financieros que consideres, ¿no? Junto con tus flujos proyectados, etcétera. Finalmente, llegas a las conclusiones sobre la viabilidad de tu proyecto y algunas recomendaciones que podrías adaptar a futuro. Cierras con la bibliografía, porque todo tu proyecto, como te dije, debe reducir al máximo el nivel de riesgo. Por ende, debe ser una investigación enfocada en fuentes confiables para que midas el nivel de fiabilidad para que tenga éxito este plan de negocios. En anexos colocarás información adicional sobre qué, por ejemplo, imágenes, cuadros estadísticos, una representación gráfica o estadística de tus encuestas, entrevistas, el desarrollo de tu producto mínimo viable, tu storyboard, documentación complementaria que ayude a dar viabilidad a tu proyecto. Y la adenda o el apéndice que ya es el cierre de todo el proyecto, ¿no? De todo el plan de negocio. Como habrás podido notar, te expliqué hace un inicio que el plan de negocio tradicional era un documento escrito, pero que presentaba la idea y el modelo de negocio como tal. Sí, suena bastante trabajoso, suena un poquito complejo, por así decirlo, pero en realidad es es necesario que utilices y realices un enfoque bastante minucioso a cada uno de estos puntos, ya que ten en cuenta que lo que tú estás buscando para tener éxito es reducir al máximo el riesgo antes de que comiences con la ejecución de tu proyecto. ¿Ok? Por eso es que el plan de negocio se enfoca a hacer un levantamiento de información, investigación, realizar estudios cualitativos, cuantitativos, para que tengas la mayor certeza de que ese plan de negocios es viable. Antes de iniciar el proyecto, antes de llevarlo a la cancha, antes de buscar tu primer financiamiento, necesitas que ese proyecto esté pulido al máximo. ¿Ok? Si no, un emprendedor no lleva ese plan de negocios a la vida real. ¿Ok? Vuelve nuevamente a trabajar sobre el mismo plan de negocios, vuelve a realizar su plan estratégico de operaciones, mercadotecnia, segmentar nuevamente su mercado, investigar el análisis del entorno, hasta que llegue a reducir al máximo los riesgos. Este es el beneficio, pero también el inconveniente en un plan de negocios. El emprendedor no da el siguiente paso, es decir, la realización o ejecución del proyecto, mientras ese documento que tiene escrito con toda la información del plan de negocios no está completamente pulido. Y en el peor de los casos, si es que no llegas a pulir jamás ese plan de negocios, jamás se llevó
a la cancha ese proyecto. Jamás se pudo ejecutar. Ahora, yo también hace un instante te mencioné que el plan de negocio estaba enfocado a la presentación de una idea y modelo de negocio. Te dije que la idea era, entre comillas, la lluvia de ideas sobre las cuales tú habías identificado la posibilidad de resolver un problema en el mercado. Pero también te hablé del modelo de negocio. Recuerda esto, presentar una idea, es decir, se refiere a la elaboración de una lluvia de ideas sobre las cuales tú podrías trabajar ese plan de negocios enfocándote en satisfacer una necesidad, resolver un problema o simplemente desarrollar un producto o servicio innovador. Pero ¿qué es el modelo de negocio? El modelo de negocio lo aplicas una vez que ya validaste la idea de negocio. Es decir, una vez que tú ya pudiste validar la idea, una vez que pudiste validar el producto o el servicio, y este ya no se va a modificar más, recién comienzas con el modelo de negocio. ¿Y qué es el modelo de negocio? Es todo el contenido interno dentro de tu compañía para la ejecución de tu plan de negocios. En otras palabras, es el modelo Canvas de tu empresa, es el lienzo de tu modelo de negocio. ¿Ok? El Business Model Canvas, que ya es la representación gráfica resumida de todo tu plan de negocios. ¿Qué información contiene el modelo Canvas? Recuerda nuevamente, el Canvas es la representación gráfica del resumen de todo tu plan de negocios. Hace un instante te dije que lo ideal para llevar a la cancha ese plan de negocios es atraer inversionistas, conseguir financiamiento. Pero ¿cómo atraes un inversionista? Tendrías que contarle sobre el proyecto. ¿Le entregarías todo el proyecto en sus manos? ¿Le darías toda la información completa y al detalle? Podría ser que el inversionista te termine adelantando en el desarrollo del mismo proyecto y al final te deje con las manos en el aire. ¿Ok? ¿Quieres conseguir financiamiento? Pregunta, ¿le entregarías al banco todo el plan de negocios? ¿Confiarías en entregarle todo el estudio completo y complejo que has hecho para la viabilidad de ese proyecto? También es riesgoso, ¿no es así? Por eso es que existe el modelo Canvas. Como te dije hace un instante, el modelo Canvas es la representación gráfica, pero resumida de todo tu plan de negocios. Es con el Business Model Canvas con el que te presentas frente a un posible inversionista y le cuentas sobre el desarrollo de tu modelo de negocio, ¿no? Sobre tu propuesta de negocio, sobre tu emprendimiento. Es el Business Model Canvas con el que también vas al banco en busca de convencerlo sobre la viabilidad de tu proyecto para obtener un crédito, un financiamiento inicial en el desarrollo de tu lanzamiento a la cancha de la empresa. Pero ¿qué información es la que contiene el modelo Canvas? Vamos a revisar estos 9 casilleros, ¿ok? Presta atención porque todavía estamos hablando sobre el modelo de negocio tradicional, el plan de negocios tradicional. Después vamos a compararlo con un formato llamado Startup. En el Business Model Canvas, que sé que se trabaja, es el modelo Canvas, que se trabaja por un plan de negocio tradicional, vas a tener 9 datos súper importantes, los cuales tienes que completar de manera resumida para tener un resumen de tu proyecto en general que pueda ser presentado a un banco, a un futuro inversionista, es decir, para tener como resumen de todo tu plan de negocios. Vamos a la primera parte, el segmento de cliente. Es obvio que por el título ya puedes deducir qué datos necesitas incluir en el segmento de cliente, ¿no? Necesitas ser bastante agudo con la segmentación de tu cliente. Recomendaciones. Segmenta a tu cliente, por ejemplo, por rangos de edad, por sexo, por ubicación geográfica, por estilo de vida, a nivel psicográfico, por tendencia o frecuencias de consumo, por nivel socioeconómico,
¿Por cuál de ellas, profesor? En realidad, por todas ellas. Deberías hacer un curso de información completo para que ese perfil de segmento de clientes sea lo más específico posible para que puedas enfocar todos tus recursos, toda tu campaña publicitaria, promocional y tu proyección de ventas a un segmento bastante bien definido, con mucha mayor certeza en el hecho de que vas a poder concretar ventas de tu producto o servicios sin ningún problema. Recuerda entonces que la segmentación de clientes tiene que ser hecho de la forma más aguda posible, de la forma más precisa. No te enfoques solamente en realizar la segmentación con uno, dos o tres variables. Hazlo de la manera más completa posible. Segundo punto, la relación con el cliente. En relación con el cliente tienes que colocar información sobre cómo piensas relacionarte con el cliente, cómo piensas interactuar con él, por qué medio piensas mantener comunicación, de qué forma planeas enterarte de lo que le interesa, de qué forma planeas enterarte sobre sus comentarios hacia el uso o consumo de tu producto o servicio, de qué manera vas a atender esas dudas o consultas, ¿ok? En relación con el cliente podrías colocar, por ejemplo, mantener una relación directa en un local físico, una relación vía, no sé, electrónica, por ejemplo, utilizando tu página web y un chat de WhatsApp vinculado a tu página web. Podrías elegir también que la relación con tus clientes sea vía redes sociales, un fanpage, Instagram, Facebook, Twitter. Podrías elegir la relación con tus clientes por medio de una aplicación. Tienes libertad completa para elegir la forma en la que te relacionarías de manera correcta con el cliente. Pero ten en cuenta esto. Depende del segmento de clientes al que te enfoques, vas a tener que mantener una relación con ese cliente. Si yo, por ejemplo, necesito un segmento de clientes de 60 años hacia arriba, difícilmente voy a recurrir a redes sociales actuales, ¿no? Recurriré a las iniciales, quizás el tema de Facebook, Twitter, pero no tanto las últimas opciones que se manejan en el mercado, dependiendo del nivel socioeconómico, dependiendo de la ubicación geográfica, dependiendo del rango de edad, del sexo, del estilo de vida. Tendrás que elegir una relación con el cliente que vaya de la mano con ese segmento. Canales o canales de distribución se refiere a la forma en la que tú vas a realizar tus ventas. Si utilizas un canal directo, quiere decir que entre tú y el cliente final no va a haber ningún intermediario. Tú haces la venta y el cliente hace la compra. Es un canal directo, pero ese directo se divide en dos. Puede ser físico, en una tienda, en un local, como también podría ser virtual, por medio de una plataforma web, una aplicación. También podrías trabajar un canal indirecto, lo cual implicaría que tú tengas que recurrir a un mayorista, a un minorista, una tienda al detalle, una tienda retail, dado que tú no realizarías una venta directa al cliente final, sino utilizando un intermediario. Por eso sería un canal indirecto. La propuesta de valor. La propuesta de valor consiste en el valor agregado que genera tu empresa como empresa o sobre el producto frente a la competencia o frente a productos sustitutos. ¿Ok? En la actualidad, las principales propuestas de valor que se utilizan son, por ejemplo, el tema de responsabilidad social, la inclusión laboral de personas con habilidades especiales, proteger el medio ambiente, promover el reciclaje, pero podrías utilizar estos tipos de propuestas de valor a nivel organizacional, como también podrías tener valores agregados enfocados directamente al uso o consumo del producto, ¿no? No a la organización. El tema de exclusividad, personalización, entre otros detalles en tu producto o servicio. Actividades clave. Muchas personas confunden esto. Cuando pedimos actividades clave, piensan que en realidad deberían colocar ahí todas las actividades que realiza su empresa, actividad de producción, actividad de publicidad, de acopio, de distribución. Pero no, acá no debes colocar la relación completa de tus actividades, sino las actividades clave que realizas. Es decir, qué cosa puntual haces
que es clave para ti y para tu empresa, que no lo encuentras en otra compañía. Por ejemplo, una actividad clave, mi control de calidad. ¿Por qué? Realizo 3 controles de calidad. El primero, cuando me abastezco del insumo, tomo una muestra, paso control de calidad y certifico que tengo un insumo en óptimas condiciones y que cumple con mi estándar para producción. Segundo, control de calidad. Una vez que desarrollo la elaboración de mi producto final, antes de colocarlo en el almacén a disposición para ventas, tomo una segunda muestra para asegurarme que la calidad de ese producto ya elaborado se mantiene. Y quizás utilizo un tercer control de calidad previo a realizar el despacho de la mercadería, ¿no? Previo a entregárselo o enviárselo al cliente. Eso podría ser una actividad clave porque así nomás ninguna empresa realiza 3 tipos de controles de calidad. No es muy frecuente, ¿no? Entre otros tipos de actividades que podrías utilizar. Pero no te ocurra poner en actividad clave atención personalizada o atención de calidad o atención amable y eficiente, porque todo el mundo utiliza eso, no sería clave para tu empresa. Recursos clave. Una empresa administra 3 tipos de recursos: los recursos humanos, financieros y tecnológicos. ¿Cuál de estos 3 es clave para tu empresa? Posiblemente mis recursos humanos son clave. ¿Por qué? Porque todos mis trabajadores poseen 10 años de experiencia, están certificados en buenas prácticas de manipulación, tienen un carnet de sanidad, han tenido otro tipo de capacitación y certificación por SENASA, DIGESA. Bueno, eso ya haría que mi recurso humano sea clave frente al recurso humano de la competencia. Pero jamás se te ocurra poner en recursos clave la enumeración completa y un listado de todos tus recursos, ¿no? Por algo dice recursos clave y no solamente recursos. De repente mi recurso clave es financiero, porque tengo frente a mi competencia o competidores, a diferencia de ellos, tengo un financiamiento, un crédito especial. ¿Por qué? Gané un concurso de emprendimiento, innovación, estoy recibiendo algún bono, alguna inyección de capital, algún subsidio, estoy obteniendo un crédito especial. Ese ya sería un recurso clave financiero, ¿no? Un recurso clave tecnológico. Tengo tecnología que simplemente es difícil de encontrar, tecnología que es difícil de poder manejar, pero yo la tengo, ¿no? Y eso la hace clave para mí. Socios clave, acá hay otro gravísimo error. La mayoría cree que en socio clave debe colocar a sus proveedores. No, no solamente son los proveedores. Podría ser un proveedor, pero un proveedor específico, ¿no? Con nombre y apellido, datos completos de ese proveedor. Por algo es clave. Se supone que no es sencillo reemplazar ese proveedor. Por eso buscarías que sea un aliado o un socio clave. Pero si tu producto o insumo para la elaboración de tu producto final requiere de un insumo estándar que podrías conseguirlo en cualquier lugar, entonces ese proveedor no es un socio clave, ¿no? No es clave, solo es un socio, un proveedor. ¿Qué más podrías colocar en socios clave? Instituciones. ¿Qué más podrías colocar? Centros de investigación, universidades. Estructura de costos. Acá tienes que colocar los costos directos, indirectos, los fijos y variables para el desarrollo de tu actividad empresarial. Fuentes de ingreso. Tampoco consideres que solamente vas a generar ingresos por la venta de tus productos. Tú podrías generar ingresos también aparte de la venta del producto, quizás por el mantenimiento del producto, por el servicio técnico, por las refacciones, por el delivery, por publicidad que realizas en tu página web, etcétera. Mientras más fuentes de ingreso tengas, tu tasa de retorno de inversión va a ser mucho más próxima, ¿ok? Vas a tener mayor retorno de capital, va a ser mucho más pronto, más inmediato. Todo esto que te acabo de mencionar se trabaja en base a un plan de negocios tradicional. ¿Qué es una startup? No es una entidad legal, pero sí es un vehículo para aprender muy rápido. Una startup, en otras palabras, te resume todo el plan de negocios en que debes comenzar primero
diseñando el producto o servicio en base a las necesidades de tu cliente, poniendo a prueba ese producto o servicio. Es decir, construyes el modelo de negocio en el camino, construyes el canvas en el camino, ¿ok? No es que necesitas primero haber realizado todo un proceso de investigación documentada, tener listo el canvas para recién saber que es viable el proyecto. Acá comienzas al revés. Comienzas haciendo pruebas de venta en base al desarrollo de un producto o un prototipo, el cual debería resolver un problema con el cliente, pero ese producto de repente no tiene acogida, bueno, lo modificas, lo adaptas, lo acondicionas, lo vuelves a presentar al cliente, vuelves a hacer la prueba, el testeo, el prototipo nuevamente se modifica, hasta que finalmente tu producto tiene esa acogida con el cliente. Por eso te dije que en el camino vas construyendo el modelo de negocios, ¿no? Vas construyendo esto, el canvas. En el camino vas identificando qué es lo que quiere tu cliente en base a las relaciones con el cliente, ¿no? ¿Por qué vías le gusta comunicarse? ¿Por qué forma le gustaría adquirir tus productos? ¿Por qué canal? ¿Cuál es la propuesta de valor que él valora? ¿Cuál es el segmento de clientes que está apegado, que está inclinado a realizar una compra de tu producto? Pero hay un detalle, las startups manejan por encima de casi todas sus cualidades el factor tecnológico. Una startup maneja necesariamente el factor tecnológico, o llamémoslo recurso tecnológico a tope. ¿Te acuerdas de los recursos clave? Humanos, financieros y tecnológicos. Bueno, la startup tiene como prioridad el desarrollo máximo y óptimo de los recursos tecnológicos. Es una organización temporal cuyo objetivo es encontrar un modelo de negocio repetible y escalable. ¿Qué quiere decir? Que es una organización temporal porque al inicio va a ser temporal el desarrollo del modelo de negocio hasta que des en el clavo, hasta que puedas encontrar el modelo de negocio real, hasta que puedas desarrollar el modelo Canvas ideal. Y recién a partir de ese momento ya es repetible y escalable. También es una institución humana diseñada para entregar un producto o servicio en condiciones de extrema incertidumbre. ¿Por qué incertidumbre? Porque como te mencioné, a diferencia del plan de negocios tradicional, acá hay un poco de incertidumbre. No has hecho aún un plan de negocios. Te estás arriesgando a sacar al mercado un producto y ponerlo a prueba hasta modificarlo, adaptarlo y que finalmente tenga esa acogida con el cliente. Pero, profesor, entonces, ¿cómo elaboro una startup? ¿Cómo elaboro el desarrollo de mi producto o servicio? Las startups se apoyan en este formato llamado Design Thinking, ¿ok? Que es una herramienta justamente precisa para el desarrollo de un producto o servicio. Design Thinking, ¿ok? Diseño pensando, ¿ok? ¿En qué consiste este método del Design Thinking? Todo comienza con la fase de empatía. Primero, tienes que empatizar, tienes que conversar con con un montón de personas, ¿ok? Empezar a identificar problemas en el mercado, clientes insatisfechos sobre algunos productos, identificar quizás productos que son requeridos en el mercado o servicios, pero que no existen. La fase de empatía entonces te lleva a identificar eso, ¿no? A gestionar empatía, a generar comunicación con un potencial cliente a largo plazo. Una vez que has podido escuchar todos los problemas que existen por parte de todas las personas con las que has hablado, se supone que tienes un listado completo de problemas. Tienes que elegir entre ellos cuál es el problema más frecuente, cuál es en el que la mayoría coincide, para poder definir cuál es el problema que vas a abordar y sobre el cual vas a desarrollar tu producto o servicio. Luego generas la idea de negocio, es decir, empiezas a hacer una lluvia de ideas, un brainstorming. ¿Sobre qué? Las formas en las que podrías desarrollar un servicio que resuelva ese problema o las características que debería tener cierto producto para resolver ese problema. Una vez que diste en el clavo con el desarrollo de la idea, viene la generación del prototipo, es decir, el producto mínimo viable. En otras palabras, el primer formato de desarrollo de tu producto o servicio. Cuando lo tengas listo, tienes que sacarlo al mercado. Si es un producto, tienes que desarrollar un prototipo, un producto mínimo viable. Lo sacas al mercado, lo pones a prueba nuevamente, interactúas con él
con todos los clientes que te parecen interesados o que calcen en ese segmento de clientes. Hasta recibir el feedback, modificar el prototipo, otro feedback, volver a modificarlo y finalmente tener el producto que calce sí o sí con la necesidad del cliente o que calce con las expectativas de solucionar un problema. Y si fuera un servicio, no desarrollas un prototipo, desarrollas un storyboard, que viene a ser algo así como un cómic, donde tienes que representar de forma gráfica, solo de forma gráfica, cómo es que se utilizaría ese servicio y la forma en la que beneficiaría a una persona, a un potencial cliente. Igual lo sometes al testeo o a la prueba hasta que se modifique y finalmente consideres que ya es viable. Bueno, te dije que era un modelo de negocio bastante acelerado y que construías el modelo de negocio en el camino. En este caso no construyes un Canvas, construyes un Lean Canvas. Es lo mismo que el Canvas, solamente que cambian algunos detalles, como que mantienes el segmento de clientes, mantienes el canal de distribución, ¿ok? Mantienes el valor agregado o la propuesta de valor, mantienes tus costos y tu flujo de ingresos. Pero ¿qué es lo que cambia? Tu relación con el cliente ahora cambia por una ventaja injusta, un unfair advantage. ¿Qué quiere decir esto? En lugar de utilizar una relación con el cliente porque todavía no tienes un cliente, tienes que obtener un feedback de ventaja injusta. ¿A qué se refiere esto? Un feedback por parte de tu cliente en base a cuáles son los problemas que ha tenido ese cliente con productos iguales, similares o sustitutos y utilizarlos a tu favor. En lugar de buscar actividades clave porque todavía no estás haciendo un mapeo completo de actividades, ya que estás aprendiendo en el camino, tienes que buscar soluciones al problema que este cliente te planteó en la fase de empatía. En lugar de utilizar recursos clave porque todavía no los tienes, tienes que realizar métricas de medición, es decir, cálculos, indicadores, sobre todo el feedback que has recibido por parte del cliente. Y en lugar de buscar socios o aliados estratégicos o clave, tienes que enfocarte en identificar problemas. En el Perú ya tenemos alrededor de, en este momento, estas 10 startups que han sido el top desde hace unos 5 años atrás, que han llegado a desarrollarse de forma exitosa. Tenemos el enfoque del desarrollo de startup en base a la influencia de Silicon Valley, que es donde nació esta teoría. Y con esto habríamos terminado la sesión de hoy. Algunas preguntas de repaso. El modelo startup se relaciona no con un Canvas, ¿no? Esto iba más de la mano con un formato tradicional de modelo de negocio. Iba más de la mano con un Lean Canvas. La metodología Design Thinking va de la mano con una startup, ¿no? Porque diseñas pensando, lo haces en el mismo instante, aprendes en el camino, no tanto en un negocio tradicional. ¿Cuáles otros dos conceptos necesita obligatoriamente un factor tecnológico? Obligatoriamente las startups. ¿Cuántos puntos a explorar cambian entre un Canvas y un Lean Canvas? ¿Te acuerdas que son 4, no es así? Ahora te enfocas en problemas, en la ventaja injusta, te enfocas también en la generación de soluciones frente a ese problema y métricas o indicadores. Así que son 4 puntos. ¿Y cuál de ambos conceptos define cuestionar el status quo? ¿Cuál te va a permitir cuestionarte cosas básicas? Las startups. ¿Okay? Con esto habríamos terminado la sesión de hoy. Si tienes dudas o consultas sobre algún punto, me puedes encontrar en LinkedIn como José Gerardo Podestá. Ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y que pasen un buen fin de semana. Hasta pronto.